Bueno, vamos a continuar entonces para terminar el tema este de los diodos, explicando este concepto básicamente. Hay dos tipos de reguladores, un regulador serie y un regulador paralelo. ¿Para qué se usan los reguladores? En realidad tienen el siguiente objeto, a ver, les voy a mostrar en un pequeño diagrama. Aquí está. Entonces, nosotros hemos visto este tipo de disposición, ¿se recuerdan? Esta sería una fuente de alimentación. Se la denomina no regulada, porque tenemos, digamos, una tensión fija. Tenemos una tensión fija. Y al tener el regulador, por ejemplo, el paralelo que vamos a explicar, entonces podemos tener la otra característica. Bueno, ¿en qué consiste entonces? Veamos acá. El regulador paralelo tiene lo siguiente. A la entrada del regulador tenemos en realidad una fuente no regulada. Ustedes se recuerdan, es algo así, ¿no es cierto? Más o menos, aproximadamente. Y tenemos un valor continuo y un voltaje, recuerden, deslizado. Entonces, ese voltaje deslizado es este y la tensión continua es esta otra. Y dispone de una resistencia. Normalmente, todas las fuentes tienen una resistencia que es bastante pequeña. En el caso serie, en este que estamos observando, en este serie, se coloca en serie un elemento de control hacia la calle. Bueno, esa es más o menos la idea. ¿Y cuál va a ser la salida? A la salida va a tener que seguir habiendo también un rizado, pero menor, si se dan cuenta. Y una tensión continua aquí, que va a depender, digamos, de la característica que tenga el dispositivo. Bueno. En el caso del regulador serie, ¿cómo opera? Cuando la tensión de entrada aumenta, entonces la salida también va a tender a aumentar. Sí. La entrada aumenta, esta entrada está aumentando, la salida va a tender a aumentar. ¿Cómo se puede controlar entonces? Se puede controlar mediante este reóstato en forma manual. ¿Y cómo se lo puede controlar? Variando la resistencia del reóstato. Entonces, ¿qué hago para disminuir? Tengo que aumentar la resistencia. Al aumentar la resistencia, ¿no es cierto? Se dan cuenta, por divisor de tensión, entonces la tensión de la salida va a bajar. Y aquí hay una compensación, y eso es lo que, la forma en la que va a trabajar este tipo de regulador. No sé si lo entienden. Ahora, el otro lado, el otro sería que la tensión de entrada disminuya. Hay también esa posibilidad. Por lo que la tensión va a disminuir. ¿Y qué hago para aumentar la tensión? Entonces,
tengo que bajar la resistencia, con lo que la salida va a disminuir. La salida va a aumentar. La salida va a aumentar. Y va a haber la compensación que implica el circuito. No sé si hay alguna duda, algún concepto. ¿Cómo se puede hacer en forma electrónica? Esto, mediante un elemento que vamos a estudiar, un transistor. Mediante un transistor, van a ver ustedes, se puede efectuar ese procedimiento. Eso es en lo que respecta a la tensión. Ahora, hay otra manera también de interpretar esto. No sé si hay alguna duda al respecto sobre el circuito regulador tipo serie. ¿Qué pasa ahora si la resistencia más bien aumenta? Por ejemplo, supongamos que la resistencia aumenta y la entrada permanece constante. Ustedes se darán cuenta que aquí hay una corriente, ¿no es cierto? Al aumentar la resistencia, la corriente va a tender a disminuir. Ahora, ¿qué puedo hacer, digamos, para que esta corriente aumente? Entonces, con la resistencia del reóstato, puedo bajar, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Puedo bajar la resistencia y hacer que la corriente aumente. ¿Para qué hacemos eso? Para que la tensión de salida sea constante. Esa es la forma del trabajo, digamos, que opera, que regula este tipo de regulador con transistor. No sé si alguna consulta, jóvenes. Bien. Ya vimos el regulador serie. Entonces, ahora veamos el regulador paralelo. ¿Cómo es el regulador paralelo? Tenemos el elemento en paralelo con la carga. Por eso se llama paralelo. La corriente que va a circular por aquí la podemos llamar I. Y aquí va a haber una corriente. Miren, vamos a hacer con otro color. Aquí vamos a tener una corriente. Que podemos llamar IRP. Y aquí va a haber otra corriente que podemos llamar IRE. Entonces, si nos damos cuenta, I va a ser la suma de las dos. Bien, supongamos que la resistencia en la carga disminuye. Si la resistencia en la carga disminuye, entonces la corriente en la carga va a tender a aumentar. Ya sabemos, a menor resistencia, mayor corriente. ¿Cómo se puede compensar? Entonces la resistencia que tienen en paralelo tiene que aumentar. Y al aumentar, ¿no es cierto? Al aumentar, ¿qué va a pasar? Esta corriente I se va a hacer constante, porque va a ser la suma de las dos. Fíjense, la corriente en IRP va a tender a disminuir y va a ser el proceso contrario. Ahora,
Lo mismo puede ocurrir para el otro caso. Supongamos que esta resistencia aumente, esta corriente disminuye. Entonces, al disminuir para aumentar, tengo que bajar la corriente. Eso hace que aumente esta y se hace constante. ¿Para qué hacemos la corriente constante? Para tener B constante. Ese es como operaría, digamos, un regulador tipo paralelo. Normalmente lo que vamos a hacer es colocar en ese paralelo un diodo de efecto de avalancha o llamado diodo C. Esa sería la forma en la que más o menos opera este tipo de regulador. No sé si hay alguna consulta. Les voy a preguntar. Santos Miguel, ¿qué opina usted? ¿Se comprende más o menos la forma en la que operan los reguladores? Ahí está su micrófono. Bueno, ¿pero la entiende usted, Santos? Muy bien. A ver, otro que tenga micrófono para escuchar. Quiero escucharles también los hermanos. Benjamín Bustillos, a ver. Buenos días, ingeniero, ¿se me escucha? Bien, ¿le comprende más o menos? Venga. Sí, se entiende lo de diodos N. Perfecto. ¿Y lo del transistor, el serie? Sí se entiende que se puede usar eso, pero todavía no sabemos cómo crear. Claro, no, está bien, pero por lo menos la idea, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo, gracias. Acá ustedes tienen lo que les he puesto en forma sintética, exactamente lo mismo. Miren, vamos a ver, vamos a leer uno de ellos para que se den cuenta. Dice, si la tensión de entrada aumenta y la resistencia es constante, entonces la salida aumenta en el serie, ¿no? Para hacer que la tensión sea constante, lo que se hace es que RP incremente la corriente para que haya más tensión y la salida sea constante. Exactamente lo que les mostré. Y lo mismo para el regulador paralelo. Entonces se puede controlar de estas dos formas. Bueno, en el caso del regulador paralelo, el elemento que lo vamos a utilizar va a ser un diodo denominado de efecto Zener o avalancha. ¿No es cierto? Lo vamos a mirar como en qué consiste. Entonces, hemos observado acá la forma en la que se puede dimensionar al rectificador, ¿no es cierto? Que sería la fuente en serie con su resistencia interna y la carga. Como pueden darse cuenta, es la salida más la entrada. En alterna, obviamente, en alterna, ese factor va a ser la salida entre la entrada. ¿Cómo opera ahora el regulador con diodo Zener? Veamos este esquema acá. Vamos a observar. Acá tendríamos la fuente de alimentación no regulada. Aquí hemos visto cómo se puede hacer. En serie, colocamos una resistencia para protección, se llama, el Zener en paralelo con la carga. Fíjense, para señal alterna,
Ese sería el voltaje deslizado. Esta resistencia sería la suma, ¿no es cierto?, de la resistencia interna de la fuente más la resistencia de protección. Este otro valor que tenemos aquí es la resistencia del diodo Zener en paralelo con la carga. ¿Se comprende este esquema? Quería preguntar. Sin que... Perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo opera este dispositivo para hacer la regulación? La característica del diodo Zener en forma inversa más o menos está dimensionada de esa manera. Hay una corriente en la cual el dispositivo va a comenzar a encenderse hasta que llega un valor máximo. Bueno, tenemos aquí la señal de entrada, fíjense. Esa señal de entrada, ¿no es cierto?, era la señal de entrada que era la tensión continua más el valor deslizado, ¿cierto? Eso es lo que hemos aprendido. Para el valor continuo, entonces, lo voy a hacer con este color. Para el valor continuo tendría esta recta de carga. Que sería, digamos, aquí tendríamos la tensión de entrada, pónganse que sea la continua, y el otro valor, ¿no es cierto? El otro valor sería DI dividido la resistencia del diodo más la resistencia de protección. Y aquí tendríamos dos valores a la entrada, un valor BI máximo y un valor de entrada mínimo. ¿Cómo sería? BI máximo sería la fuente de continua menos el valor pico de alterno. Más, perdón. El otro al revés. Y entonces tendríamos estas otras rectas, ¿sí? Que serían las rectas de carga de corriente alterna. Por la característica del diodo, a la salida, entre las dos características, tendríamos el voltaje de salida. O sea, básicamente, la tensión del rizado de entrada va a ser mayor que la tensión del rizado de salida. Y el voltaje que vamos a tener, va a ser el voltaje Zener a la salida. El voltaje que va a tener el diodo Zener. Y por supuesto, la corriente que va a tener el dispositivo. ¿Se comprende más o menos la gráfica, jóvenes? Sí, que... Y eso está explicado ahí. Bueno, ahora interpretaremos un poquito estas ecuaciones. Para señal alterna,
La relación de la salida a la entrada la vamos a llamar, como dice en este texto, KS. ¿Qué es la tensión de la salida? En realidad sería la corriente que hay en el circuito por las resistencias. Y la entrada, haciendo el cociente entre ambos, ustedes saben, no sale también. Esto lo podríamos hacer como un divisor de tensión. ¿Por qué? Porque en realidad tendríamos la resistencia de protección, la resistencia del diodo Zener y la carga. Como un divisor de tensión, también es válida esa forma. ¿Qué nos dice esto? Que esto se puede aproximar a RZ sobre RS más RZ. ¿Por qué? Porque la resistencia del diodo Zener es mucho más pequeña que la resistencia de la carga. Y generalmente la resistencia de protección va a ser mayor que esta resistencia. Con ello, este factor se puede aproximar, miren, y esto sería mucho menor que 1. ¿Qué significa? Que el voltaje de rizado de entrada va a ser mucho más grande, perdón, al revés lo estoy colocando, el voltaje de rizado de salida, perdón, el rizado de salida va a ser mucho más pequeño que el voltaje de rizado de entrada. Eso es lo que explica esa ecuación. Ustedes lo tienen la deducción está aquí, en la que ven. Bueno, normalmente para conocer el valor de la fuente, adicionalmente se calcula la impedancia de salida, que sería vista desde la carga. Vean, tendríamos la fuente, la resistencia en diodo Zener, y aquí está la carga. Y esa es la impedancia de salida. Como esta resistencia se pone a masa también, entonces las dos estarían en paralelo. Y el paralelo siempre va a ser el menor, que vendría a ser la resistencia de salida. En una buena fuente, siempre la impedancia de salida debe ser lo más pequeña posible. Esa es la característica que se tiene en un dispositivo electrónico. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Ingeniero, buen día. Sí. Con respecto a las resistencias del Zener, Sí. ¿entre qué rangos estaría esta resistencia? Bueno, en realidad, esto es en forma teórica, si te das cuenta, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, viendo un poquito la gráfica, ¿no? En realidad, en esa gráfica, el inverso, perdón, el inverso de esta pendiente sería la resistencia del diodo Zener. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar? Pues tendría que disponer de estos valores, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta?
y disponer de estos puntos, digamos, en tensión en ambos casos. Y ahí puedo encontrar la pendiente y el inverso de la pendiente, ¿no es cierto? Aquí. Y el inverso de la pendiente sería la resistencia del diodo C. Ahora, ¿cuánto es el valor, digamos? Normalmente es bajo. Supongamos que yo quiero controlar una corriente determinada, entonces este valor va a ser un valor pequeño, no va a ser más o menos como el caso de los diodos, digamos, en polarización directa. Porque en realidad es una aproximación que se hace. Si se recuerdan, porque nos vamos a ir un ratito al apunte, les explicaré en el pizarrón. Para que no quede dudas, ¿no? Bueno. Entonces, normalmente vamos a tener una gráfica en un sistema de ejes, ¿se recuerdan? Donde este eje es corriente y este eje es tensión. En polarización directa, el diodo, lo veamos con otro color esto. Lo pondremos con azul. En polarización directa se va a comportar así. Entramos, ¿no es cierto? Donde este voltaje es el voltaje de arranque y esta pendiente es la resistencia del diodo. Cuando usamos el diodo de avalancha, o diodo Zener, entonces podemos hacer una aproximación de tal manera que tengamos una cosa así. Donde este voltaje es el voltaje, del Zener y el inverso es la resistencia del diodo. Veamos. En polarización directa vamos a tener un diodo ideal, ¿se recuerdan, no es cierto? La resistencia y una fuente. Eso teníamos en el caso del diodo. Ahora, ¿qué pasa en el caso del Zener? También vamos a tener un diodo ideal en serie con una resistencia, que en este caso va a ser la resistencia del Zener, y un voltaje, que sería el voltaje de ruptura o avalancha del diodo Zener. Entonces, esa es más o menos la característica que vamos a disponer en ambos casos. Ahora, ¿cuánto es el valor? Todo eso depende de la potencia que vamos a estimar después. Por ejemplo, si el diodo es un diodo únicamente rectificador, como este, entonces se especifica la corriente, ¿no es cierto? Ustedes van a la corriente máxima que hay en los catálogos. Y el voltaje de pico inverso. También, ¿cuál es el voltaje de ruptura máxima? En el caso del diodo Zener, por ejemplo, 1N, si no me equivoco, 40
417 creo que es. Ese es un diodo Zener que tiene un voltaje, si no me equivoco, de 7.2 voltios. Y se especifica por la potencia. La potencia creo que son 500 miliwatts. Entonces tenemos que ir necesariamente a ubicar dentro de los catálogos y o hacer la gráfica del diodo para poder estimar. Pero no podemos decir que la resistencia tiene un valor. No sé si me entienden. ¿Quién me preguntó? Perdón. Sí, está entendido. ¿Está bien? Ahora le comprendes entre los dos diodos más o menos la idea. Esta forma, digamos, sería, yo iría a una tienda a comprar el diodo rectificador y iría a una tienda a comprar el diodo Zen. Depende del objeto, digamos, claro. Depende del objeto. Pero esos valores ya dependen del número y de la característica que ustedes van a obtener. A ver, iremos otra vez a la punta. Entonces, esto ya hemos avanzado. Perfecto, para fijarnos, ¿no? Miren lo que habíamos estado observando un poco. ¿Se recuerda? Transformador, rectificador, filtro y ahora el último fase, el regulador, obviamente. A ver, un momento acá. Aquí está. Pues ya vimos el regulador, cómo opera. Y ahora veamos cómo se lo puede determinar. Bueno, estos esquemas los vamos a explicar. Más o menos se puede hacer una analogía. ¿Está bien lo que estoy explicando? Indicar que a la entrada tendríamos un voltaje mínimo o un voltaje máximo. Ya habíamos explicado. ¿Qué sería el voltaje mínimo? Aquí lo voy a anotar. El voltaje mínimo sería la tensión continua que tenemos menos el voltaje deslizado pico. ¿Se dan cuenta? Y el máximo sería igual, la tensión continua que tenemos más el voltaje deslizado pico. ¿Por qué, digamos? Un poquito aquí simbolizando. ¿Saben que esto ocurre? Acá tendríamos el voltaje mínimo y aquí tendríamos el voltaje máximo. Obviamente,
hay un valor acá que es el continuo. A eso se refiere estos dos valores. ¿Está claro, jóvenes? Bien. Entonces analiza cada uno de los circuitos. En ambos casos se coloca la resistencia de protección, fíjense. Un poquito aclararemos acerca de los enunciados. Por ejemplo, cuando la tensión de entrada es mínima, la salida va a ser mínima. Para que la salida sea mínima, la corriente debe ser máxima. Como esta corriente I, en realidad, como esta corriente debe ser constante, entonces la corriente en el diodo CNR tiene que ser mínima. Esa es la idea. Ahora, en el otro circuito, cuando la tensión de entrada es máxima, la salida también va a ser máxima. Y para que la salida sea máxima, esta corriente debe ser mínima. Como esta corriente es constante, ¿no es cierto? Constante. Entonces, la corriente en el diodo CN debe ser máxima. ¿Se comprende, jóvenes, más o menos? ¿Cómo se interpreta estos resultados? Fíjense que el valor, no se olviden, el valor del diodo Zener es un valor de voltaje fijo. Bueno, entonces una vez que se explicaron los esquemas, se dice lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos como datos? Bien, los datos en realidad, aquí los vamos a ver. Los datos que nos van a proporcionar van a ser los voltajes de entrada máximo y mínimo. Y nos van a indicar las corrientes. ¿Se dan cuenta? Las corrientes. O sea, nos van a decir, los datos de entrada son tanto de tensión de entrada hay y tanto de corriente vamos a tener a la salida. ¿Qué se va a calcular? ¿Qué se va a calcular? Se va a calcular, lo voy a poner con otro color para que se va a calcular la resistencia de protección, el valor de corriente máximo, mínimo, la resistencia del diodo Zener y este voltaje. Entonces, lo que está con datos de entrada. Edgar, por favor, hay que ser. Dice que no sé. ¿No? Edgar, hay que cerrar el micrófono. Buen día. Buen día. Y por favor, hay que cerrar el micrófono. Que no dejas escuchar a los demás. ¿Querían comprar? Ya, no estoy poniendo a la sala de espera porque no está cerrando el micrófono. No sé de alguna consulta. Los valores rojos serían los datos de entrada y los azules los que vamos a calcular. ¿Está claro?
Bien, vamos a interpretar cada uno de los circuitos. Entonces, por ejemplo, en el circuito A, si se dan cuenta, el voltaje de entrada va a ser la corriente por su resistencia más el voltaje de salida. La corriente va a ser la suma, ¿no es cierto? Y con ello, reemplazando, podemos obtener esta ecuación. O sea, reemplazamos la segunda en la primera. Si vemos en el esquema, el voltaje de salida mínimo se lo puede determinar también en función de la corriente en el CNET y su voltaje. Si despejan de ahí, tendrían la corriente mínima, que es la que queremos acá. Esta corriente. Reemplazando, si se dan cuenta, un poco son ecuaciones, ¿no? Reemplazando, se obtiene esta ecuación que se puede escribir así. ¿No es cierto? Es cuestión de reemplazarlo. Y luego de reordenar, entonces el voltaje de salida mínimo estaría en función de varias ecuaciones. La resistencia de protección, que no la conocemos, el CNET, básicamente. La resistencia de protección es, porque los otros son datos. En forma análoga, eso dice el texto, podemos determinar el otro caso. Ahora, haciendo la diferencia, miren, es un método, ¿no? Haciendo la diferencia entre ambas expresiones, tenemos ahí dos incógnitas. Una incógnita es esta resistencia y la del seno, los dos valores. Entonces hay que encontrar una ecuación alternativa, si no nos damos cuenta. Bueno, en realidad, la resistencia de protección estaría dada por esa fórmula, ¿no es cierto? Voltaje de entrada mínimo menos voltaje de salida mínimo dividido entre la suma de las dos corrientes. Corriente en el senar mínimo más corriente en la carga máxima. A ver, no sé si me entiende él. Hay que cerrar el micrófono, Edgar. Cierres el micrófono. Ya cerró. Gracias, Eric, de todo mundo. Ya. Bueno, entonces ahí tendríamos la resistencia de protección, fíjense. Estos voltajes son voltajes dados, lo que tenemos en el numerador. Y en el denominador también es este dato. El único que nos faltaría sería este. Entonces, hay una forma de estimación. Generalmente la corriente mínima la podemos considerar nula. O, como dice acá, el 10% de la máxima corriente que tenga el circuito.
Bueno, en realidad la corriente ustedes la pueden obtener de la característica que van a realizar en el laboratorio. Suponiendo que ya la resistencia RS es conocida, se puede despejar y se encontraría la resistencia del diodo C. Miren, esta resistencia en realidad es bastante pequeña. Y al conocer esa resistencia, se podría obtener el voltaje. Obteniendo el voltaje y la resistencia, se puede obtener también el valor de corriente máxima. Obteniendo el valor de corriente máxima, que está aquí, podemos usar para calcular la potencia esta fórmula, que sería la corriente al cuadrado, que sería en realidad, miren, esto lo vamos a explicar así. Tendríamos el diodo ideal, esta resistencia y la fuente. Entonces, ¿qué es la potencia? La potencia sería la potencia de disipación de la resistencia, que está dada por esta fórmula, más la potencia disipada, entregada por la carga, por la fuente, perdón, por la fuente. Bueno, ¿y qué corriente aquí circularía? La corriente IZ max. Cuando ya han determinado la potencia, entonces ya está determinado o calculado el circuito. Son puras fórmulas estas, miren, pues, nada complicado. Bien, ahí, digamos, con esto habríamos terminado con este apunte, pero saben que yo tengo una cosa para mostrar. Vamos a ir a otra, esto se los voy a mandar por el grupo. Les voy a mostrar esto. Vamos a ver cómo se puede hacer una fuente de alimentación regular. Bueno, en realidad estas formulitas ya las conocían ustedes. El valor medio, el valor eficaz, el factor de rizado. Y ahí tenemos un poco más explicado. Miren, yo le he visto que es mucho mejor para que ustedes lo vean. Tendríamos el transformador, el rectificador, filtro y regulador. ¿Qué nos hace? A la entrada, el transformador nos va a entregar una onda aproximadamente sinusoidal. El rectificador, digamos, un tipo puente, es un rectificador de onda completa, ¿no es cierto? Y el filtrado nos va a dar ese tipo de señal, y a la salida vamos a tener una constante que prácticamente casi no tiene rizado. Esa es la idea. No siempre se hace por si acaso en base al diodo Zener. Pueden utilizar un circuito integrado. Por ejemplo, hay un regulador conocido que lo pueden usar ustedes, el LM, si no me equivoco, 317. Es un regulador positivo. Y el LM337 es un regulador negativo. Es cuestión de entrar a los catálogos y ya lo tienen ustedes el regulador. Bueno, más o menos aquí está una figurita acerca de cómo es en los transformadores.
Hay del tipo convencional o los especiales, que serían los encapsulados, ¿no? Ahí explico un poquito acerca de la forma en la que se puede distinguir a los transformadores. Lo que hemos estudiado, el rectificador de media onda, que tiene un factor de rizado demasiado grande. Ahí está su forma de onda, de entrada y salida. El rectificador de onda completa, ¿no es cierto? El que hemos estudiado, ¿se recuerdan? Con 2 diodos, cómo conducen ellos y cómo se obtiene al final. O el rectificador tipo puente. Ahí está la forma en la que se puede ver la conducción, exactamente como hicimos en el ejemplo. También pueden usar el montaje de este tipo de puente con diodos independientes. Este es con un encapsulado que hay para comprar, por si acaso. Y este es con diodos, como lo van a hacer ustedes en la web. Bueno, el filtro condensador, aquí hay una explicación interesante. Tenemos, digamos, miren ustedes, tenemos el rectificador y luego el condensador que nos proporcionaría el voltaje. Entonces ahí la fuente, por si acaso, la fuente de tensión continua sería el valor máximo menos el voltaje deslizado entre 2. ¿Cuál es el voltaje deslizado? Ven, es esto. Este es el voltaje deslizado. Lo pueden obtener en laboratorio. Y el voltaje máximo va a ser el voltaje que van a tener de su fuente, de lo que está entrando. Y de esa manera van a poder obtener cuánto de tensión deslizado. Bueno, para poder obtener los valores, normalmente el voltaje eficaz se asimila como si fuese una onda triangular. Se calcula mediante esta fórmula. Y con ello, miren que tienen ustedes el voltaje deslizado, el factor deslizado como tal, donde tenemos este factor deslizado en función del valor del condensador. Y de ahí ustedes pueden obtener, despejar cuánto factor deslizado quieren, que lo pueden obtener de esta fórmula, y despejando podrían tener el valor del condensador. Bueno, hemos estado observando acerca de las fuentes. Aquí sería un equivalente en un circuito integrado, un regulador. No necesitamos interpretar por si acaso el circuito, simplemente decir es de la serie 78, que también pueden conseguir ustedes. Lo pueden realizar para tener mucho más potencia. Lo vamos a ver ya los transistores en base a un transistor especial como es este, el 2N3055. Ahí tiene una fuente de corriente constante, miren. El regulador en base Zener y hacia la carga pone en paralelo, si se dan cuenta, el circuito. Entonces, esto es lo que hemos estudiado. Y este regulador que vemos aquí, este otro,
es el regulador serie que me hace que a la salida podamos controlar corriente. Bueno, un poquito acerca de los limitadores de corriente, forma como la que ven ustedes, y los circuitos de protección para tensiones inversas, ¿no? Una forma de hacer un circuito de protección es un elemento, como hemos estudiado, con otro elemento que ustedes recién van a ver la otra materia, como es, digamos, un dispositivo SC. Y aquí está el montaje, miren. Por ejemplo, es un montaje de una fuente que nos permite controlar las sobretensiones. ¿De quién? De la fuente que tenemos. Y todo este elemento es el elemento para hacer el control. Bueno, en fin, esto es rendimiento, cositas. Las características que ustedes pueden obtener en Internet de los dispositivos. Y aquí tienen, digamos, con valores determinados, miren, para poder armar un rectificador de onda completa tipo puente. Con el diodo, el 1N4007, que pueden obtener ustedes en cualquier catálogo. Bueno, ahí están las características que tienen para los diferentes tipos de diodo. Yo se los voy a enviar este PDF. Ahí está la forma en la que se puede colocar el condensador. Vean sus formas de onda que van a obtener ustedes en el laboratorio. Y las corrientes. Ahí está el valor del condensador. ¿Cómo se calcula? Y cómo se obtiene sus diferencias. Esto les va a servir a ustedes, especialmente para el laboratorio. Una fuente de alimentación fija. Fíjense, aquí está utilizando el regulador, el 7812, pero ustedes pueden usar otro también. Por ejemplo, podemos usar para que sería un regulador positivo, podríamos utilizar cualquier valor. Por ejemplo, podríamos usar el LM317. Un poquito diferente, hay que ver los catálogos. Y bueno, a ver qué más hay acá. Y ahí tendríamos ya la forma ya construida con valores, que es lo que les va a interesar a ustedes. Tenemos la misma fuente. Y para más corriente, vean ustedes, para más corriente. Una fuente de corriente constante y una simétrica. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Acá van a obtener una tensión positiva y aquí van a tener una tensión negativa. Aquí van a obtener la tensión de este tipo y en este otro extremo van a obtener la tensión así. Y entonces podemos tener y hacer una fuente simétrica, como pueden fijarse. Y no sé si habría alguna consulta, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Esto he encontrado esto y dije, a ver, les voy a mostrar y se los voy a mandar después. Con esto habríamos terminado
el tema de diodos y empezaríamos a la otra semana, el martes, con el transistor. No sé si han logrado ya llenar la hoja de asistencia. Todavía, Inge. Ya, adelante entonces. ¿Hay alguna pregunta sobre este apunte? Miren, la ventaja que tiene este apunte es que además les va a enseñar a calcular disipadores. Los pueden hacer para fines ya prácticos, no tanto para laboratorio. Bueno, entonces ahí quedaremos.